En este video vamos a hablar acerca del ángulo entre dos vectores. Muchas veces en estática es necesario hallar el ángulo entre dos líneas o dos vectores cualesquiera. En dos dimensiones es mucho más fácil porque pueden verlo por relaciones trigonométricas, pues, y es mucho más sencillo. Sin embargo, en tres dimensiones o en el espacio es más complicado y por ello debemos recurrir a métodos vectoriales. En este caso vamos a aplicar lo que es el producto punto. Ok, recuerden que el producto punto es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, siendo A uno de los vectores y B el otro vector. Bien, entonces el producto punto como tal va a ser la multiplicación de la componente en X del primer vector por la componente en X del segundo vector más la componente en Y del primero por la componente en Y del segundo más igualmente para la de Z. Ahora, esto me va a dar un escalar. Ese escalar yo lo divido entre los módulos, que también son escalares, son números, y me va a dar el ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces, básicamente yo lo que necesito es tener mis dos vectores y multiplicarlos haciendo producto punto y determinar su magnitud. Entonces, vamos a hacerlo en este primer ejemplo. En este primer ejemplo me dicen, tenemos una fuerza de 80 newton que se aplica en el mango de la llave. Ahora, determina el ángulo entre la cola de este vector y el mango AB, que es este que está aquí. Es este θ el que me están pidiendo. ¿Qué yo necesito primeramente? Bueno, necesito los dos vectores que quiero calcular el ángulo entre ellos. ¿Cuáles son los dos vectores? Bueno, hay un vector que va de A hasta B. Ese es el primer vector. Y el segundo vector es este vector fuerza. Entonces, yo esto necesito colocarlo en vectorial cartesiana, es decir, lo tengo que descomponer para yo poder hacer esto que es el producto punto. Entonces, bien, lo primero que hago es descomponer f, que es esta de aquí. Entonces, bueno, vamos a tener fx, fy y fz. Entonces, en fx, fíjense que, bueno, acá tengo z, y es para acá y x es para acá. Bien, este vector está en un plano que está paralelo a z. Quiere decir que en z va a ser por el seno de este ángulo de aquí, que es 30. Entonces aquí va a ser 80 por el seno de 30. Luego de que lo tengo en esta línea prima, que va a ser por coseno, 80 por coseno, lo voy a separar en y y en x. Fíjense que en y me va a quedar positivo, pero en x me va a quedar hacia allá, o sea, negativo. Así que la x ya le coloco su negativo. ¿Y lo multiplico por quién? Bueno, los 45 grados son con respecto a y. Quiere decir que con y es coseno de 45 y con x es seno de 45. Es decir, que f en forma vectorial cartesiana es esto que tengo acá. Ahora necesito hallar el vector AB. El vector AB lo voy a hacer por coordenadas. Entonces las coordenadas del punto B son en X 0, en Y 0 y en Z 300. Luego tengo en A, las coordenadas son en X 0, en Y 500 y en Z 300. Ok, entonces el vector AB, porque voy de A hacia B, va a ser B menos A. 2 menos 1, 2 menos 1. Entonces me queda 0 menos 500, 0. Perfecto. Yo podría determinar los vectores unitarios de esto para que los módulos sean 1 y nada más tenga que calcular el producto punto. Lo voy a hacer de las dos formas igual. Entonces, bien, para hacer el producto punto, aquí yo necesito la magnitud de cada uno de estos vectores. Entonces vamos a determinar la magnitud del vector fuerza y la magnitud de AB. En este caso está bastante obvio porque ya yo tenía la magnitud de la fuerza y en este caso ya yo sé cuánto vale esta distancia, porque esto va a ser 500 al cuadrado, raíz de eso, el cuadrado se va con la raíz. Perfecto, entonces tengo esto. Voy a aplicar el producto punto. Entonces va a ser vector AB punto
vector fuerza. Este es el segundo ejercicio, pero vamos a hacer este por aquí. Ok, entonces vector AB por el vector fuerza. Entonces tengo la componente en X del vector AB, 0, por la componente en X del vector fuerza, da 0. La componente en Y del vector AB por la componente en Y del vector fuerza, ahí sí la tengo que colocar, es 500 por 80 por coseno de 30 por coseno de 45. Y luego la componente en Z por la componente en Z, 0. O sea que el producto punto da esto y esto da menos 24.494,897. Bien, ahora lo que hago es coseno del ángulo es igual a eso, que es mi producto punto, 494,897, dividido entre ¿quién? Entre el módulo de uno por el módulo del otro, es decir, 80 por 500. Determino el coseno a la menos 1 de eso y me da el ángulo entre los dos vectores. Y eso da 127,76 grados. Okay. Yo pude, como ya les dije, determinar acá los vectores unitarios, porque ¿cuál es el módulo de un vector unitario? 1. Entonces, cuando vendrían aquí abajo ponen 1 por 1, entonces simplemente va a ser igual al producto punto. Esa es otra opción, pero les da lo mismo.